hermanos? ¿Cuántos están contentos? Estar en este lugar. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Es algo sagrado y delicado. No es igual como subir y cantar un canto. Es un poquito algo diferente, pero confiamos que Dios nos ayudará. Amén, gloria al Señor. Primeramente, la bienvenida, a ustedes, a nuestros hermanos en las redes. Y contentos, amén, que el Señor nos regala la vida. Como siempre digo, es algo que muchos no pueden disfrutar hoy, pero nosotros aún respiramos, aún tenemos vida, salud, y eso es un gran privilegio. El dinero no puede comprar la salud. Hay personas que gastan toda su dinero por tener un buen pulmón, un buen corazón o algo, alguna parte de su cuerpo, pero nosotros, gracias a Dios, estamos sanos, amén. Y si hay alguna enfermedad en medio nuestro, pues tenemos un doctor, que es el doctor de doctores. Gloria al Señor. Vamos en esta hora a entrar en un tema que quizá ya anteriormente ya lo he compartido en algunos videos, creo algunos comentarios, pero nunca lo había expuesto. Y en esta ocasión me gustaría compartirlo con nuestros hermanos también en la internet. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer en el Mateo 25. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Es algo muy conocido de nosotros. Amén. Habla acerca de estos tiempos en los que vivimos y de la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer. Dice la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. De ahí se tomó el tema de que voy a compartir en esta hora. Ya es demasiado tarde. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estoy agradecido, Señor, porque me das esta oportunidad. Padre, estamos, creo, contentos, Señor, porque nos tienes con buena vida, con buena salud, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder, Señor, estar aquí y aprender algo, Señor. Te pido de tu ayuda, Señor, y que tú seas asignando la porción que cada uno necesita, Señor. Gracias, Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y que la palabra que ha sido leída sea de provecho, Señor, para nosotros y para los que oyen, Señor. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Todavía no empiezo y volteo a ver el reloj.
no estoy nervioso, no piense que estoy nervioso, pero sí algo, a veces me pongo ahí a estudiar y es algo complicado tratar de buscar un tema. Y estaba ahí queriendo compartir algún tema evangelístico, algo acerca sobre la vida eterna y hablando de aquel joven rico, ¿verdad? Pero no, luego vino este pensamiento que anteriormente ya lo había tenido acerca de estas vírgenes. Había estudiado anteriormente un mensaje titulado Eventos aclarados por profecía, y ahí pude captar algo que la verdad me gustó mucho y dije, bueno, algún día, si Dios me permite, voy a compartir este tema. Como les he dicho, lo había compartido en algunos videos y así, pero nunca lo había expuesto así en un púlpito. Y bueno, aquí estamos en esta hora y me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir ese tema. Hay demasiado acerca al respecto de eso y mi enfoque en esta tarde es eso, más que nada, ver el por qué hay dos clases de personas en esta parábola. Explicar esta parábola porque más que nada es una parábola que está ahí escrita, pero no ha sido interpretada. Sabemos que hoy, por el séptimo mensajero, como se nos ha estado enseñando, estos misterios han venido a ser revelados. Y hoy en día podemos entender estas cosas que están escritas aquí. Quizá algunos, como últimamente nuestro pastor ha estado enseñando acerca del mensaje, del mensajero, y cosas como estas, como el evangelio ha venido avanzando a nosotros. Decía el profeta que el mensajero, decía que el sol, que el evangelio avanza con el sol y cómo viene atravesando a través de diferentes lugares y cosas como esas. Y hoy en día que ha llegado a nosotros, tenemos la revelación de todas estas cosas. Decía él que cuando Abraham vio estas cosas, él se gozó por ver todo esto suceder. Y bueno, estoy agradecido por eso, que podemos ver estas grandes cosas que están pasando en nuestro medio y que las podemos captar, amén. Quisiera leer otra escritura también que tengo aquí en Lucas 24, es donde yo pude ver algunas cositas aquí con la ayuda de Dios y espero que ustedes también la puedan ver. Quizá algunos ya la han visto, ya han podido entender eso, qué bueno. Y la verdad, a mí cuando lo pude captar me dio mucha alegría, mucho gozo. Creo, llamé al pastor, todavía estaba en Utah, le llamé y le compartí esto y me dice, no, eso así es, hermano. Y le digo, mire. Y yo sin saber nada al respecto, pero gracias a Dios por eso. Dice en Lucas 24, hay algo aquí acerca en el versículo 13 que me gustaría leer. Está algo largo esta parte, pero no lo voy a leer todo, me voy a saltar algunos versículos, solo para dar la escena de lo que vamos a hablar. Dice, y he aquí, hablando de estas personas que iban hacia una aldea, dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no lo reconociesen. Voy a ir haciendo pausas para ir metiendo un poquito algunos extractos aquí. Como decía, creo hay gente nueva en las redes. Decía el hermano, el pastor en la predicación pasada, que nosotros creemos en un hombre, ¿no? Nosotros estamos siguiendo un hombre. Todos en esta vida seguimos a alguien. Entonces, nosotros, gracias a Dios, nos ha vindicado a su hombre y podemos seguirle con toda confianza, con toda seguridad, que llegaremos a la gloria por medio de su liderazgo. Amén. Entonces,
para las personas que a lo mejor son nuevas o así, digan, se asusten quizá de algún comentario que pueda hacer o algo, pero si vemos a través de la Biblia, Dios siempre ha tratado con su pueblo a través de hombres. Sí, Señor. Allá en el principio, cuando Dios estaba sacando un pueblo de Israel, de Egipto, perdón, y aquellas personas se empezaron a quejar que solamente Dios le hablaba a un hombre llamado Moisés. Entonces, cuando ellos empiezan a quejar de esto, entonces dice, bueno, que Dios también nos hable. Entonces ellos quisieron ver eso y cuando vieron la gloria de Dios descender en aquel monte, aquellas personas dijeron, bien, no nos hable más Dios porque no sea que muramos. Entonces Dios tomó eso y dijo, bien han dicho, porque así siempre les hablaré por medio de un hombre. Sí, Señor. Entonces, a través de las edades, del tiempo, Dios siempre ha hablado por medio de un hombre. Sí, Señor. Hoy en día, pues, como dice Santiago, en él no hay sombra de variación. Entonces, él sigue siendo el mismo y él sigue hablando por medio de hombres. Amén. Cualquier persona que va a alguna iglesia y dice, yo sigo a Cristo, bueno, ellos el único Cristo que ven es el predicador enfrente, y ya sea un falso Cristo o ya sea un Cristo verdadero, ellos están siguiendo a esa persona. Amén. Entonces, en esta hora, bueno, pues me gustaría ver este tema acerca de estas vírgenes. Como vemos en esta escritura de Mateo, la que tomé como base, está hablando acerca de cuando el Señor vaya a venir. Y cuando el Señor viene, Él viene para llevarnos al hogar, ¿verdad? Pero Él tiene tres modos de cómo Él viene. Dice la Escritura en Primera Tesalonicenses, aquí lo anoté, que luego dije me vaya a ganar los nervios. En Primera Tesalonicenses 4:16 habla acerca del rapto y cómo es que el Señor viene y desciende, y Él viene descendiendo en 3 etapas. Sí, amén. Entonces, él viene con la primera etapa, la cual es la voz de aclamación. Sí, amén. Lo cual encontramos en esta escritura que acabamos de leer, que dice que a la medianoche se oyó un clamor. Ese clamor es esa voz de aclamación que está ahí. Entonces encontramos que estas vírgenes, quiero decirles que es una virgen, porque a lo mejor muchos están pensando en alguna, una mujer virgen también es alguien, un buen ejemplo, ¿verdad? Dice el profeta en el mensaje aquel día en el Calvario. ¿Qué quiere decir virgen? Virgen significa pureza, santidad, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir doncella? Es una joven que nunca ha sido tocada. Ella es una virgen. ¿Qué significa aceite virgen de oliva? Significa que ha sido destilado a tal grado que llega a su virginidad, a su pureza. ¿Qué significa oro virgen? Es cuando toda la escoria, cuando el oro ha pasado por el fuego y todo eso y ha sido servido para quitarle todas las impurezas, ¿verdad que sí? Todo el hierro y la pirita y todo lo demás han sido quitados de él a través de la ebullición, quedando en su virginidad. Eso es algo virgen, algo limpio, algo puro. Entonces estas vírgenes son, vamos a decir que, lo que sabemos es de que una mujer en la Biblia es una iglesia. Entonces estas vírgenes, cuando escuchan esta voz, ellas habían sido, quizá habían tenido algún conocimiento religioso, y ellas estaban esperando por una voz por el esposo. Entonces a la medianoche, ya tardándose mucho el esposo, el clamor se escuchó. Y este clamor hizo que ellas despertaran, que ellas se levantaran de su sueño, porque se tardó y ellas se durmieron, cabecearon. Entonces cuando se levantan estas vírgenes y empiezan a buscar sus lámparas estaban apagadas, ya no tenían su aceite. Ellas no habían, 5 habían adquirido aceite y 5 no habían adquirido aceite. Entonces encontramos de que estas vírgenes se habían levantado porque habían escuchado esta voz de aclamación. He aquí el esposo viene, como nos dice en 1 Tesalonicenses 4, donde habla acerca de la venida del Señor. Cuando Él viene,
Él viene primeramente con este mensaje de una voz dando un clamor. Entonces estas vírgenes se levantan y empiezan ahí a prepararse. Pero resulta que 5 no tienen aceite y sus lámparas están apagadas. Entonces el Señor, las vírgenes, las que tienen aceite, como aquellas que no tienen aceite, vienen y le piden. Entonces aquellas les dicen, vayan y busquen ustedes su aceite, vayan a comprarlo. Y ellas pues obedientemente, porque eran vírgenes, ¿verdad? Eran santas, vivían vidas limpias. Mucha gente hoy en día es en lo que está confiando, en sus obras, en su manera de vivir, en su manera diaria de vivir. Están confiando en su santidad, están viviendo un mensaje de santificación. Y nosotros ya no estamos en un mensaje de santificación. Nosotros estamos en un mensaje donde el Espíritu Santo nos está perfeccionando. Amén. Entonces, estas personas estaban ahí confiando en sus buenas obras, porque eso estaba bien, era de lo que cabe de la vida cristiana, ser un buen ciudadano, ser una buena persona, está bien, pero aquí al cielo no se llega por buenas obras, no se llega por medio de buenas acciones que nosotros realizamos, por ser alguna corporación de algo, no, aquí no se llega por eso. Entonces, aquí solamente se llega por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí voy a seguir leyendo algunos extractos que tengo aquí. Es que en el teléfono es algo complicado. Bien, dice el profeta aquí en preguntas y respuestas sobre Génesis. Dice, bien, así que fueron 10 vírgenes las que fueron a encontrar al esposo. Dice, Jesús lo dijo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Digan amén. Dice, 10 salieron a encontrarlo. Ahora fíjense, todas ellas eran santas. Y para ser santas, ellas tenían que haber sido santificadas. Porque santificación es la única fuente santa y limpiadora que Dios tiene. ¿Verdad que sí? Ahora fíjense, todas ellas fueron santificadas, pero 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas. Y las otras 5 sí tenían aceite en sus lámparas. ¿Verdad que sí? ¿Qué representa el aceite? No representa ni pureza ni virginidad. Aceite representa al Espíritu Santo. Amén. Ahora dice, 5 de ellas, las 10 eran vírgenes. 5 eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas. Y las otras 5 eran tan puras y santas como las otras, pero no tenían aceite. Estaban santificadas sin el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí muchas ocasiones las personas, como les decía, están confiando en eso de dejar de hacer ciertas cosas, de guardar quizá el sábado, de guardar algunas comidas que no comen puerco o algunas cosas así para tratar de agradar al Señor, pero eso de nada les va a servir. Ahora, bueno, no piensen que se me olvidó la otra escritura de Lucas, aún la tengo aquí. Voy a seguir leyendo. Dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acaecido, y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no lo conociesen. Y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que han acontecido en estos días. Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. Ellos estaban hablando en aquella ocasión de la resurrección, hablando de lo que había acontecido. Jesús había sido crucificado
y había sido muerto y cómo se había sido levantado. Y ellos entre ellos iban platicando. Y eran 2 de los discípulos del Señor. Habían caminado con el Señor, habían andado con el Señor, habían comido con Él. Y cuando se les aparece aquí, ellos no lo conocen a Él. Entonces dice, ¿y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte? Y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido, aunque también unas mujeres de los nuestros, voy algo rápido para no como se vayan a aburrir de tanta lectura. Dice, aunque también algunas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, las cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Bueno, vamos a parar un poquito ahí. Dice, perdón, ya se me movió aquí. Bueno, sí. Dice, ahora, miren, él dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para entender todo lo que los profetas han dicho de Cristo. ¿Cómo era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Este es el mensaje. Entonces sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Dice, ahora miren, él dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para entender todo lo que los profetas han dicho de Cristo. ¿Cómo era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Que dijo, y que entrara en su gloria y resucitara al 3er día. Todas estas cosas que debe hacer, y aún no comprenden. Debía haber sabido que allí estaba un hombre que estaba haciendo vindicación de lo que estaba diciendo que creían, pero aún así no podían verlo. Él era la señal segura de un verdadero profeta. Siempre de no regresar a alguna otra palabra. Ahí ya es un punto. Encontramos que estas personas que iban caminando ahí, y les había dicho que ellos habían comido y habían tenido compañerismo con el Señor Jesús, no habían conocido al Señor Jesús. Entonces, cuando Él les sale al encuentro y van caminando, ellos van platicando estas grandes cosas que habían acontecido en aquellos días. Y entonces encontramos de que cuando ellos llegan, estas personas empiezan a platicar y Jesús les empieza a hablar. Pero Él los llamó ahí insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué ellos fueron insensatos? Ellos fueron insensatos porque ellos no estaban creyendo lo que los profetas de Dios habían hablado. Entonces nosotros hoy en día tenemos un mensaje también, traído por medio de, su mensajero. Conforme a Malaquías 4, Él nos enseña de que nosotros tenemos hoy en día, como dice la Escritura, he aquí os envió el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces tenemos a un profeta en la escena. Tenemos a un hombre, como dice la Escritura, como le dijo Moisés, que de entre uno de sus hermanos le iba a levantar un profeta también, semejante a él, igual a él. Entonces tenemos ese profeta hoy en día. Y la gente o las personas que dicen creer este glorioso mensaje que el mensajero ha traído, no lo está creyendo en su totalidad. Entonces de ahí es de donde están naciendo esta virgen insensata. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque no están creyendo todo lo que los profetas de Dios han dicho. Amén. Si tenemos las Escrituras que están hablando, diciendo que tiene que haber un profeta hoy en día, que tiene que estar en medio nuestro ese profeta, que tiene que el Evangelio cómo ha venido avanzando a través del tiempo, y las Escrituras están indicando que como en los días de Sodoma y Gomorra. Quizá voy a tomar esto como ejemplo, a lo mejor no es lo más ideal, pero nosotros vemos a Sodoma y Gomorra hoy en día, quizá algunos por ahí que vayan comenzando ven la homosexualidad. Vamos a ver esas escenas en las que podemos captar.
Vemos la homosexualidad, vemos los derechos de las personas, cómo vemos la justicia un poquito, que ya no puede ser justicia, porque si un policía arresta a alguien, ya hay una marcha, ya hay la gente alborotada, o sea, ya no hay esa justicia que debe haber. Entonces, cualquier cosa, toda la gente se está quejando. Vemos la escena que Jesús dijo que hoy habría. Pero la pregunta es, ¿dónde está ese Hijo del Hombre que habría de venir? Sí, Señor. Entonces, la Biblia nos promete que como en los días de Sodoma y Gomorra, tendría que ser cuando el Hijo del Hombre fuera manifestado. Sí, amén. Y nosotros tenemos que estar vigilando esa venida del Hijo del Hombre, porque la Escritura está prometiendo un Hijo del Hombre. No solamente está prometiendo de que iba a ser los días de Sodoma y Gomorra, sino que también está prometiendo de que iba a estar en medio nuestro esa manifestación del Hijo del Hombre. Y entonces nosotros tenemos que estar vigilando. Ahora, muchas personas pudieran pensar que ese es Jesús, pero la Biblia enseña que un Hijo del Hombre es un profeta, no es precisamente Jesús. Jesús fue en su tiempo, cuando Él vino como Hijo del Hombre, Él vino como un profeta. A ellos lo tenían como profeta, a Él lo tenían como un profeta. Nosotros hoy, quizá por la historia, sabemos de que Él era Dios mismo y cosas como estas. Pero en aquel tiempo ellos tenían a este hombre, a Jesús, como profeta. Los que le seguían. Los que no, lo tenían como un Belcebú, lo tenían como un adivino, lo tenían de diferente modo. Sí, Señor. Pero los que le seguían lo tenían como un profeta. Entonces nosotros tenemos esa escena, vamos a decir. Tenemos la escena de Sodoma y Gomorra, tenemos la escena de los días de Noé, cuando la gente tenía mucha tecnología y cosas como esas que Jesús habló que iban a suceder hoy en día. Y entonces estas escenas que tenemos, pero ¿dónde está ese personaje? Eso es lo que nosotros debemos estar vigilando hoy en día, porque el Señor está clamando, su voz está dando un clamor, el cual nos está despertando. Pero nosotros debemos de mantener esa lámpara llena con ese aceite. Sí, Señor. ¿Cómo vamos a mantener la lámpara llena con el aceite? Creyendo todo lo que, ahora voy a decir así, todo lo que su profeta ha dicho. Amén. ¿Por qué? Porque si no creemos todo lo que su profeta ha dicho, vamos a caer como Jesús llamó a aquellas personas, aunque eran personas santas, que habían vivido con Jesús, que habían tenido compañerismo con el Señor. Esas personas habían caído en eso, habían olvidado las escrituras que se habían hablado de Él, cómo el Cristo había de padecer y todo eso. Ellos habían olvidado eso, aunque ellos tenían esas escrituras quizá intelectualmente, pero ellos no vieron su cumplimiento. Entonces nosotros hoy en día tenemos la escena y debemos de ver el cumplimiento de la profecía para nosotros hoy en día. Dice perdón, hermanos, porque a veces me pongo a hablar mucho yo y no quiero hablar mucho, me da sed. Dice entonces, aquí dice el profeta en preguntas y respuestas sobre Génesis, dice: bien, aquellas vírgenes tenían el Espíritu Santo y las otras estaban santificadas. Aquellas estaban santificadas y además tenían el Espíritu Santo y creían. Mire, estas son una de las cualidades de la Virgen prudente. Nosotros, cada virgen tiene sus cualidades, ¿verdad? Pero nosotros tenemos considerándonos, creyendo que somos virgen prudente. Sí, amén. Dice: bien, aquellas vírgenes tenían el Espíritu Santo y las otras estaban santificadas. ¿Cuáles? Aquellas vírgenes insensatas. Vivían bien, iban a la iglesia, diezmaban, ofrendaban, hacían todos los ritos religiosos bien, vivían bien. Entonces dice, ellas estaban, y las otras estaban santificadas. Aquellas estaban santificadas y además tenían el Espíritu Santo, hablando de las prudentes. Dice, y creían todos los hechos sobrenaturales y todo lo del poder de Dios, todo lo que Dios habló, ellas lo tenían y lo creían. Esas fueron raptadas. Amén. Estamos confiando que somos esas. Entonces tenemos esta situación de los caminantes hacia Emaús,
y cómo ellos iban ahí, como dice la escritura aquí, dice, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábales de todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Amén. Estas personas, bueno, las llamó insensatas primeramente, ¿va? Quiere decir que esas personas fueron insensatas por no creer lo que había hablado Moisés, Isaías, Jeremías, lo que había hablado toda la escritura del Antiguo Testamento. Fueron insensatas por ello. Hoy en día vamos a decir que los insensatas son por lo que no han creído lo que Pablo ha hablado, aún lo que Jesús mismo ha dicho, no lo han creído. Aquí puse unos extractos acerca de eso. Dice: a mí me interesa, dice el profeta, a mí me interesa la venida de Jesucristo para una iglesia. Los ministros deberían estar ocupados en esto. Y viendo lo que las escrituras prometieron hoy en día, yo no estoy buscando que se apoderen los comunistas. Yo estoy buscando a un reino venidero, Jesucristo, y el comienzo del milenio. Ni siquiera, absolutamente, interesado en el comunismo o ninguno de esos ismos, o sus ismos religiosos, nada de ello. A mí me interesa Jesucristo y solamente Él, lograr que la gente lo vea. Él está aquí, probándose Él mismo, aquí mostrando exactamente lo que Él dijo que haría, que los últimos días, lo que Él haría en los últimos días. Ahora, ellos no lo entendieron. Dice: aún así hoy, ellos pretenden, hablando de que ellos creen, pues, dice: aún así, ellos pretenden creer que Él resucitó de entre los muertos. ¿Todos ustedes creen que Él resucitó de entre los muertos? Los que realmente afirman ser cristianos creen esto. Y luego Él puede venir y hacer exactamente lo que Él dijo que haría después de su resurrección, y todavía no lo ven. Sí, Señor. Oh, es la verdad. Ellos todavía no lo ven. Amén. Eso mismo pasa hoy en día. ¿Por qué aquellas, como les decía, aquellas personas fueron insensatas? Porque no creyeron lo que había hablado aquellos profetas. Hoy en día es la misma situación. ¿Por qué? Porque no se está creyendo lo que se ha hablado digamos, vamos a ponerlo así, de lo que Jesús habló a la fecha. No se ha creído eso. Quizá algunos están contando historias acerca de Noé, quizá algunas iglesias están contando la historia de Moisés, y están todo teniéndolo ahí atrás, pero Dios sigue hablando a su pueblo hoy en día. Amén. Ahora miren, dijo, esto ya lo había leído: oh insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho de Cristo. Amén. Ahora, bueno, la insensata no tiene de todo. Hay muchas personas, ¿verdad? Yo antes pensaba esto también. Dije, pues si no me voy en el rapto, pues ahí por darle un vaso de agua fría a alguien. Pensaba de ese modo. Ahora quiero irme en el rapto, porque a una ocasión platicaba con el hermano Eli y me hizo ver cómo va a ser esta persecución, cómo la crueldad que va a haber. Algo que no quisiéramos. A veces me pongo a pensar así, digo, no, o sea, uno a veces lo toma muy superficial, ¿va? De que, sí, algún día va a venir el Señor, y algún día va a haber una persecución, y algún día no, y el tiempo pasa. Ahorita que estaba ahí, dije, ya se acabaron las alabanzas, y ya me toca pasar, y estaba con esa cosa, y entonces a veces nosotros vamos así,
no, pues algún día quizá viene el Señor, pues dicen por ahí, ya lleva 2000 años, ya que en el 2000 se iba a acabar el mundo, que en el 2012, que esto, que aquello, y la gente sigue así. Entonces, pero bien, nosotros, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad de creer todas las cosas que su profeta ha hablado, y confiamos que somos parte de esa virgen prudente. Pero la virgen insensata, miren, bueno, si alguien quisiera pasar por esa situación ahora, hablando de las verdaderas vírgenes fatuas, ¿verdad? Porque para ser virgen fatua también se necesita ser calidad de virgen fatua, no cualquier persona es una virgen fatua. Entonces dice, y Jesús dijo, ellas fueron echadas a las tinieblas, en donde será el lloro y el crujir de dientes. En la segunda resurrección, o sea, ahí es donde se levantan todos. La primera resurrección es para la Virgen prudente. En la segunda resurrección será la separación de las ovejas y los cabritos, pero la novia no estará allí. No estará allí el elegido. Allí estará el remanente de la simiente de la mujer. Ahora dice, siempre creo este es en las exposiciones de las edades de la iglesia, que voy a leer ahorita. Dice, es en la segunda resurrección donde saldrán las 5 vírgenes fatuas. Note usted que eran vírgenes, pero no tenían el Espíritu Santo. Por lo tanto, no estaban en la novia como las otras 5 vírgenes prudentes que tenían aceite. Pero esta gente, siendo un pueblo separado, que ama a Dios y que se está esforzando por permanecer en la palabra, de acuerdo a toda la palabra que conoce, siendo una ayuda en la obra del Señor, saldrá al fin del tiempo. Bueno, mire lo que tiene que hacer una virgen fatua. Mire, ser un pueblo separado que ama a Dios y que se está esforzando por permanecer en la palabra, de acuerdo a toda la palabra que conoce. Ahora, si uno llega y le presenta la verdad y la rechaza, ya el que no cree ha sido condenado, ¿verdad? Entonces, pero entonces dice, se está esforzando por permanecer en la palabra, de acuerdo a toda la palabra que conoce, siendo una ayuda en la obra del Señor. Así que está difícil ser virgen fatua también. Siendo una ayuda en la obra del Señor, saldrá al fin del tiempo, no participarán del milenio, lo cual, como usted puede empezar a notar por medio de estas verdades, es mucho más importante y maravilloso lo que nosotros jamás habíamos pensado o creído. Amén. Sí, amén. Entonces la virgen fatua también no la tiene fácil. La virgen fatua tiene que tener estas cualidades también: ayudar en la obra del Señor, ser ahora sí que un muy buen cristiano. Dice, bien, no, este ya lo había leído, perdón. Ahora las vírgenes prudentes. Dice, allí tiene usted sus 5 vírgenes prudentes, quienes tenían aceite en sus lámparas. Fe de rapto, creían todas las señales, maravillas, profecías y todo. Y 5 que fueron cortadas, y estas 5 que fueron cortadas del remanente que quedó, fueron raptadas. El resto de ellas también eran vírgenes y no se iban a perder, sino que iban a entrar en la tribulación. Entonces ahí tenemos de que esta virgen no la tiene fácil. Aparte de ser un buen cristiano, va a entrar en la tribulación, y es algo que la verdad no quisiéramos. Bueno, yo le digo que platicando con el hermano, yo no quisiera entrar ahí. Es algo que se aproxima, es algo que en verdad va
va a doler si uno se queda a esa gran tribulación. Dice, ahora voy a leer aquí otro extracto, creo ya me quedan pocos extractos, hay bastantes, pero dije con estos porque pensé que me iba a tardar más. Dice, cuando le fueron abiertos los ojos, hablando de estas personas, de los caminantes a Emaús, dice, cuando le fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Noten, cuando llegaron, hablando de estas personas que habían llegado a este lugar, dice, noten que cuando llegaron al lugar, después de que él reveló la palabra otra vez a ellos y los mostró cómo Cristo debe hacer estas cosas, y aún así no entendieron. Dice, estos y no entendieron. Noten, la reprenda que recibieron estos predicadores por no conocer y reconocer la escritura cumplida, que fue cumplida delante de sus ojos. Noten sus palabras a ellos, insensatos, tardos de corazón. Aquí estaba Dios mismo, el Mesías, resucitado, caminando con ellos, mostrándoles, dijo, pues no entienden que el Cristo debe de hacer estas cosas. No saben que debe de ser así, y así, y así. Y todo el día exponiéndole las escrituras, y aún así es, y no sabían que él era el que estaba parado ahí. Luego él miró alrededor, después de que había predicado la palabra y les había dicho y mostrado las cosas que debían de ser, y aún así no entendieron. Él dijo, insensatos y tardos de corazón, para entender. ¿Ven? Entender que es una escritura vindicada de la hora. Amén. La escritura que trataba de él en aquel día. Amén. Entonces hoy en día tenemos escritura para nuestro día también. Esta escritura estaba cumpliéndose en aquel tiempo, pero hoy en día tenemos las promesas para nuestro tiempo. No es, nosotros ahorita ya no estamos esperando que la Virgen conciba o alguna escritura que se llegó a cumplir en Jesús. Nosotros estamos esperando entrar a la tierra prometida. Entonces dice, la escritura que trataba de él en aquel día, aún así, él estaba con los discípulos, pero ellos no conocieron la palabra escrita cuando la vieron manifestada. Quiero que esto se absorba solamente un momento. ¿Ven? No sabían cuando él, léanlo de la escritura, que es una promesa para este día. Y luego miren a Dios manifestarlo y aún decir, me pregunto la misma cosa. ¿Ven? Y luego miren a Dios manifestarlo y aún decir, me pregunto la misma cosa. ¿Ven? Exactamente. Todavía estamos tratando con seres humanos. Amén. Entonces el ser humano quiere decir que no cambia. El ser humano siempre está distraído en otras cosas. Muchas veces afanado por las cosas del mundo, buscando alguna cosa mejor. Tiene un carro, quiere otro carro mejor. Tiene una casa, quiere otra casa mejor. Y nunca está satisfecho. Lo que debería de estar buscando, dice el profeta, es la venida del Señor Jesús en este tiempo. Amén. Entonces, confío en Dios que esto haya sido de provecho para nosotros, para nuestros hermanos. Creo, no me tardé mucho, pero sí es algo que me ha costado. Y confío que sea de provecho en verdad para nuestras almas. Que podamos ver, que podamos en verdad
comprender o tratar de, como decía la vez pasada nuestro hermano citando la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos parece que encontramos la vida eterna. Entonces debemos de ver qué día estamos viviendo, qué hora es en el reloj de Dios, qué promesa hay para nuestro tiempo. Sí, Señor. Tener en mente todas estas cosas de que Dios nos prometió revelar su palabra en este día, y entonces nosotros debemos de buscar esa revelación. Sí, Señor. No podemos estar comiendo de ese alimento de ayer, porque ese alimento de ayer, como decía en la escritura del maná, de un día para otro se echaba a perder. Sí, Necesitamos alimento nuevo cada día, y nosotros debemos estar siempre en expectativa de qué el Señor está haciendo hoy. No podemos comerlo de ayer. Vamos a estar de pie y bien, vamos a dar gracias a Dios. Quizá fueron pocas palabras, pero que el Espíritu Santo pueda también ayudar a nuestros hermanos allá en las redes, a ellos a poder entender estas cosas, Sí, amén. de que va a haber un día, un rapto, y que si quiere ser parte de ahí tiene que creer todo lo que Dios ha hablado, no solamente una porción, no solamente una escritura, sino toda. El hombre dice, no solamente de pan vive, sino de toda su palabra. Amén. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque me has dado, Señor, la oportunidad de compartir esto, Señor, y quizá no ha sido de la mejor manera, Señor, que haya querido. Tú sabes, a veces uno piensa muchas cosas, Señor, ahí tratando de componer algunas palabras y escribirlas, y al final pasa uno aquí y todo es diferente, Señor. Pero confío, Señor, que tú vas a darle eso que cada uno necesita en el corazón, aún yo mismo, Señor, lo que yo necesito, y que, Señor, nos revelarás. Quizá hice un enredo, una sopa de letras o algo ahí, Señor, pero que tú nos abrirás el entendimiento, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Y, Señor, bendice los corazones. Si hay alguna necesidad ahí, Señor, tras un corazón, tras una mano levantada, Señor, que tú suplas esa necesidad, Padre. Gracias, en tu nombre, Señor Jesucristo, lo pido. Amén.